Bendiciones. Esperamos un momento que se empiece la gente a conectar un poco. Santo eres Dios, poderoso Dios de la gloria. Bendecimos tu nombre, Dios eterno. Santo eres, Señor. Te adoramos, Padre. Te damos gloria, Jesús. Oh, Santo. Esperamos un momento más para que se empiece a conectar la gente. Amén. Nos sentimos contentos, agradecidos con Dios por esta preciosa oportunidad, amén, que nos presta de estar aquí compartiendo, amén, una palabra de Dios, amén, un mensaje que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, amén. Sé que va a bendecir sus vidas, sé que les va a trastornar, amén. Dios es bueno, Dios es real, amén. Dios es maravilloso, Dios es poderoso, amén. Y sabe que quizás muchos no me conocen o algo, amén, pero sabe que Dios me conoce y sabe que hoy quiero compartirle un poco acerca de mi vida, amén. Yo tengo alrededor de 11 años en el Evangelio, amén. Y esos 11 años han sido difíciles, amén, pero sabe que Dios hasta aquí nos ha guardado, amén. Yo recuerdo mi vida pasada, amén. Mi vida trasciende de una vida no muy buena, amén. Una vida que drogas, alcohol, amén, y muy fuerte, amén. Yo sé lo que es amanecer drogado, ebrio en una esquina, amén, pero sabe que de ahí el Señor me sacó, amén, y me siento contento estos 11 años con el Señor. Gloria a Dios porque me dio una hija, me casé, amén, y me siento bien contento con el Señor. Y es que es por eso que hoy estamos aquí, amén, compartiendo con ustedes, amén. Y sabe que en esos 11 años que caminé con el Señor, que he estado caminando con Él, han sido difíciles, amén. Y yo recuerdo una etapa de mi vida, la cual yo trabajé en una empresa, y cuando yo trabajaba en esa empresa tenía yo alrededor de 2 a 3 años convertido, y cuando yo estaba ahí era una empresa muy buena porque había toda la solvencia, amén. Si yo necesitaba algo para vestir, amén, tenía de dónde sacar, amén. Necesitaba con buena comida, tenía de dónde sacar, amén. Entonces tenía una buena economía, pero sabe que como fui trabajando ahí, me di cuenta de algo que estaba pasando en mi vida, amén. Empecé a notar algo o un cambio que había yo empezado a experimentar, algo que desde que yo me había convertido al Señor no lo había experimentado, amén. Y sabe que cuando uno se convierte a Cristo, cuando uno acepta seguir a Dios, cuando uno dice, ¿sabes qué? Quiero servir a Dios, quiero servirle, quiero seguirle, amén. Y es un amor que te convence, un amor que te hace ver la vida de otra manera, amén. Y yo recuerdo a mi pastor cuando él nos compartía, decía, cuando uno se enamora de Cristo, amén, quieres decirle a todos, amén. Ves al paletero, amén, y le quieres compartir de Cristo, amén. Ves a una persona y le quieres compartir de Cristo. Vas con el vecino, con los amigos de la escuela, de la secundaria, con los amigos del trabajo, y sentimos ese deseo de compartir de Cristo, amén. Pero sabe que cuando yo trabajé ahí, empecé a notar algo en mi vida, un cambio, amén. Y es que empecé a sentir deseos nuevamente de volver atrás, amén. Yo estaba sirviendo a Dios, pero entré yo a esa empresa y empecé a descuidar algo, amén, que es la oración. Empecé yo a descuidar lo que es la palabra, amén. Y dentro de mi espíritu, dentro de mi carne, amén, se empezó a avivar
amén, ese deseo de volver a tomar. Se empezó a avivar ese deseo de volver a fumar, amén. Se me empezaban a querer salir las malas palabras, amén. Quizás no las llegué a decir, pero empezaban a entrar a mi pensamiento, amén. Y yo empecé a notar eso, amén. Y empecé yo a analizar mi vida. Y dije, algo estoy haciendo mal, amén. Algo estoy haciendo mal en mi vida, amén, por lo cual están llegando esos pensamientos o esos deseos a mi vida, amén. Y sabe que cuando estuve trabajando ahí, duré alrededor de 2 años trabajando y tomé una decisión, amén. Tomé una decisión, lo hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Estoy mal delante de Dios. Estoy fallando a Dios, siento nuevamente esos deseos de la carne, amén, de volver atrás, amén. Y tomé una decisión, amén, lo hablé con mi esposa, fui y renuncié yo a esa empresa, amén, porque yo sentía que el involucrarme mucho con los compañeros de trabajo, amén, me estaba yo haciendo igual que ellos, amén. Me estaba yo empezando a volver a ser aquel hombre que un tiempo atrás yo era. Y decidí renunciar, amén. Y yo cuando renuncié llegué a casa y le dije a Dios, lo hago por ti. Le dije, todo este tiempo que he estado viviendo, amén, ha sido un tiempo muy vacío para mi vida, amén. Aparentemente yo voy a la iglesia y no te siento. Yo voy a la iglesia y siento que tu presencia ya no está conmigo, amén. Entonces, ese era un vacío que yo empecé a sentir, amén. Y yo le dije a Dios, ¿sabes qué? Y lo hago por ti. Yo necesito que mi vida empiece a cambiar, que vuelva ese amor que yo sentía, amén, cuando te conocí. Y sabe que empecé renuncié, ya no tenía trabajo, empecé a servir en la iglesia, empecé a congregarme más, había oración, había estudios, ahí estaba yo presente. Pero empecé yo a tratar, amén, de buscar a Dios nuevamente. Y sabe que fueron tiempos más difíciles para mi vida, amén. Porque duré alrededor de 1 año y medio, amén, buscando trabajo y no lo encontraba, amén. Me levantaba el lunes, el martes temprano, miércoles, la semana, y me iba con una solicitud a buscar trabajo y no encontraba, amén. Y iba a una empresa, iba a otro negocio, lo que quería era trabajar para traer solvencia a mi casa, amén. Pues había esposa, había hija que me estaban esperando, pero no encontraba yo trabajo, amén. Entonces cuando yo empecé a notar ya la frustración, amén, de la que ya no había economía, ya no había dinero, ya no había, el refri ya estaba vacío, amén, la alacena ya no había nada en la alacena. Entonces yo empecé a notar que se empezó a crear en mí una molestia o un enojo hacia Dios, amén, porque yo le dije a Dios, yo renuncié por ti, amén. Yo estaba allá trabajando y me empecé a involucrar, amén, empecé a hacer las cosas mal y renuncié por ti porque te quiero servir, porque quiero ser una mejor persona, un mejor cristiano, un mejor esposo, un mejor papá, amén. Y trato de buscarte, amén, y lo único que encuentro, amén, es de que no veo tu respaldo, amén. Y fue algo tan duro porque fue unos momentos que pasamos mi familia y yo, amén, tan difíciles, amén. Pero en ese momento yo no entendía el proceso, yo no entendía el propósito por lo cual Dios me estaba metiendo a esa escasez. Y sabe que empezaron a pasar los meses, los años, y fue tan difícil porque en mi casa realmente no había nada, amén. No había que comer, amén. Y yo buscaba en el diccionario qué significaba la palabra nada, y es nada, amén. No había nada en mi casa, amén. Entonces yo le decía a Dios, para eso renuncié, para eso, y empecé yo a crear en mi vida, amén, una rabia hacia Dios. Empecé yo a criticarle a Dios y empecé yo a renegar contra Dios, porque Dios no me había respaldado, no me estaba respaldando, amén, conforme yo pensaba que Él lo iba a hacer. Y sabe que empezaron a pasar los del tiempo, amén, y empecé yo a crear enojo, rabia en mi vida, amén, porque yo no sentía que Dios me estaba escuchando, que Dios me estaba respaldando, amén. Y un día, amén,
pues no trabajaba, no hacía nada, no hacía nada, estaba todo el tiempo, amén, lo tenía para Dios. Y en ese tiempo yo dije, ¿sabes qué? Amén, voy a buscar respuesta de Dios, amén. Y empecé a orar, amén, me quedaba orando en la madrugada, me encerraba en mi cuarto, amén, a orar, a hablar con mi esposa. Yo le decía, mira, voy a orar y pues que Dios responda, amén, a nuestra necesidad, porque era muy difícil lo que estábamos viviendo. Y sabe que me encerré, me aparté un tiempo, amén, de los amigos, de la gente, y me dediqué a Dios, amén. Y cuando empecé a buscar a Dios, amén, empecé a buscarlo realmente, amén. Y en esas éxtasis o en ese momento de gloria, amén, que el cristiano tiene cuando busca a Dios, amén. En esa conexión tan divina que tuve con Dios, yo le dije, ¿por qué permitiste todo esto? Amén. Dijo, es que y Dios me hizo entender que el error era el mío. Amén. Dios no se estaba equivocando, el que me estaba equivocando era yo. Amén. Porque yo en vez de agradecerle, de decirle gracias, de bendecir su vida. Amén. Pero sabe que cuando yo estaba en mi cuarto orando a Dios, yo le dije, mira, perdóname. Amén, porque todo este tiempo que estuve en escasez, en todo este tiempo que en vez de agradecerte, porque tenía vida, amén, porque tenía salud, amén, porque tenía un techo donde vivir, amén, porque no había dejado de comer, amén, en ese tiempo me la pasé renegando de Dios. Y le empecé a reclamar a Dios y le decía a Dios que no era posible lo que Él decía en su palabra, amén. Pero sabe que cuando yo tuve esta revelación de parte de Dios, amén, lo único que yo pude sentir de Él fue, no reniegues de Dios, no reniegues de mí. Dios me hacía sentir, amén, que los procesos que estás viviendo solamente es una transición, amén. Lo que hoy estamos viviendo, amén, nos va a transicionar a otro nivel, amén. Pero el problema es de que muchas veces duramos mucho en el proceso, amén, o duramos mucho con la enfermedad, con la mala economía, con el problema, con la enfermedad, amén. Y es porque no entendemos, amén, o no hemos comprendido el propósito de Dios, amén. Y cuando en ese entonces yo lo entendí, que Dios me hacía entender que no renegara de Él, amén, que le dijera, Señor, aquí estoy, amén. Ser sumiso, amén, en no renegar si no hubiera, amén. Y sabe que empecé a hacer ese cambio en mí. Empecé a decirle gracias, aunque no había nada, amén. Aunque necesitaba, le decía gracias, pero yo sé que tú vas a dar, amén, tú vas a proveer. Y pasó el tiempo, amén, y ¿sabe qué empezaba a suceder? Y empecé a experimentar algo, amén, de que no sucedía nada, amén. Y me daban ganas de renegar, pero yo le decía, Señor, aquí estoy, yo esperaré en ti. Yo esperaré en ti, amén. Y era tan difícil, tan fuerte, amén, el querer agradecerle a Dios, amén, aunque no haya nada, amén. Cuando tu hija te pide algo que comer y no tengas, amén. Cuando tu esposa necesite algo y no lo tengas, es difícil, amén. Pero esperé en Dios, amén. Esperé en Dios y seguí esperando y empecé a notar que Dios empezaba a abrir puertas, empezaba a obrar, a mandar su bendición. Amén. Y hoy quiero hablarte de esto, amén, de lo que Dios puso en mi corazón en aquel tiempo, amén, y hoy lo quiero compartir contigo, amén, de la palabra apasionate por Dios. Y hoy quiero ministrar bajo ese tema, amén, apasionémonos por Dios, amén. Los tiempos hoy en día están difíciles, amén. Si vemos en el mundo, amén, cómo está sucediendo las guerras, amén, las peleas que hay en el oriente y todo eso, amén, los temblores que está habiendo últimamente, amén, las lluvias, todo eso, amén, son señales, amén, de que Cristo viene por la iglesia, amén. Entonces, algo que nosotros como cristianos tenemos que hacer, amén, es apasionarnos por Él, amén, apasionarnos por Dios cuando nos encontramos en el primer amor, amén. Sabe que sería glorioso cuando uno acepta a Cristo, amén, y se enamora y tiene ese enamoramiento y tienes esa pasión de servir a Dios, amén. Y si permanecemos siempre con ese amor, gloria a Dios, amén. Pero muchas veces llegan dificultades, problemas a nuestra vida, amén, que ese primer amor, amén, se empieza a apagar, amén. Y es ahí donde viene la transición, donde Dios empieza a trabajar en nosotros, amén, para llevarnos a un nuevo nivel, amén, o a hacernos entender, amén, que realmente Él existe.
Amén. Y sabe que hoy quiero hablarte acerca de ese tema. Amén. Apasionate por Dios. Amén. Y sabe que quiero leer la palabra ahí en segunda de Timoteo. Amén. 1:6. Quizás es un versículo muy conocido, quizás ya lo han leído en algún momento. No sé dónde te encuentres, personas que nos están viendo, no sé dónde, si estás en tu casa, si tienes una Biblia, la puedes abrir, amén. O si no, yo lo voy a compartir, lo voy a leer. ¿Sabe qué dice la palabra? Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Lo voy a leer otra vez. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. ¿Sabe que me llamó la atención una palabra? Amén, que dice este versículo, y es la palabra fuego. Amén. Y sabe que estuve buscando ciertas definiciones acerca de esa palabra fuego. Amén. Y dice el diccionario, amén, lo compara con la palabra pasión. Amén. Entonces, en otras palabras, diría el versículo así. Amén. Por lo cual te aconsejo, amén, que te apasiones por Dios, por el don que está en ti. Amén. No pretendo cambiar la palabra, no pretendo, amén, sino simplemente quiero que la entendamos un poco. Amén. Dice: por lo cual te aconsejo que te apasiones por Dios, por el don que está en ti. Amén. Sabe que la pasión, amén, la trae el Espíritu Santo. Amén. Sabe que nosotros, como hijos de Dios, amén, tenemos al Espíritu Santo. En sí, toda la gente tiene el Espíritu Santo, pero solamente los hijos de Dios tienen al Espíritu Santo avivado, amén, en nosotros, que es el que nos guía. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo se prende, amén, y es el que se aviva en nosotros y nos da la pasión para seguir adelante. Y nos da ese deseo de servir a Dios, nos da ese deseo de buscar más de Él, nos da ese deseo de compartir de Cristo, amén, a la gente. Pero sabe que si en nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, no tenemos pasión, amén, o no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, amén, es como si quisiéramos aplaudir, amén, pero sin tener manos. Es como si queremos correr, amén, pero sin tener pies, amén. Y el Espíritu Santo en el cristiano, amén, es el que nos va a dar el éxito. El Espíritu Santo en el cristiano es la vida. Amén. Si nosotros como cristianos, si no le damos la importancia al Espíritu Santo, amén, a esa persona que está presente, amén. Yo tengo un cuarto, amén, es el cuarto de mi hija, y hay veces en que ahí son de oro, amén, pero también oro en el comedor, amén. Me pongo en la computadora a escuchar música, a leer la palabra y a orar ahí mismo. Amén. Y sabe que hay veces en que me levanto en las mañanas y voy hacia la cocina, voy hacia el baño, voy a un lugar de la casa, amén, y volteo yo a ver esa silla donde siempre me siento a orar y sé que el Espíritu Santo está ahí. Amén. Sé que el Espíritu Santo me dice: aquí estoy cuando quieras. Amén. Y el Espíritu Santo es como un amigo. Amén. Que si yo recuerdo anteriormente, yo tengo un amigo que es mi mejor amigo, y cuando yo era joven, aún no estaba casado, siempre andaba con ese amigo, amén. Y recuerdo que teníamos unos radios, esos que se usaban, los walkie-talkie, y él vivía donde vivía yo, él vivía a 4 cuadras, y siempre queríamos estar platicando de algo, amén, siempre queríamos estar hablando. Y yo recuerdo que compramos esos radios para, aun cuando estuviéramos en casa, amén, él en la suya y yo en la mía, pudiéramos estar hablando. Amén. Y me doy cuenta que el Espíritu Santo así es. Amén. Si tú tienes el deseo siempre de buscar a Dios, de buscar al Espíritu Santo, Él está presto. Amén. Entonces el Espíritu Santo es el que nos va a guiar siempre. Amén. El que nos va a dar la victoria, el que nos va a dar la sanidad, el milagro, lo que necesitemos. Amén. Pero necesitamos nosotros voltear nuestros ojos hacia el Espíritu Santo. Amén. Darle su lugar a Él. Amén. Porque cuando descuidamos, amén, al Espíritu Santo, amén, es donde empieza a suceder problemas en nuestra vida. Amén. Y sin el Espíritu Santo no somos nada. Amén. Dios sigue siendo Dios sin nosotros, pero nosotros sin Dios, amén, no somos nada. Amén. Entonces, ¿sabe que el tema es? Amén. Si se acuerdan, escríbanlo. Si se acuerdan ahí, escríbanlo ahí. Amén. Si alguien tiene alguna petición de oración, escríbala. Dios hoy va a hacer algo. Amén. Sé que hay gente con necesidad.
Hay gente que está pasando por problemas económicos. Amén. Hoy Dios va a hacer un milagro. Amén. Y sabe que Dios en mi vida, amén, siempre ha tratado en la economía. Amén. Dios siempre ha pegado en la economía y me ha pegado en la economía. Y sé que estoy preparado para eso, amén, porque quizás yo digo, si me enfermara o me pasara un problema de enfermedad, quizás no soportaría. Amén. Pero sé que Dios está obrando, sé que Dios sabe cómo tratar a sus hijos, por dónde llegarles. Amén. Pero sé que Dios va a hacer algo. Amén. Dios va a abrir puertas en gente que está necesitando algún trabajo, alguna puerta de bendición. Amén. Dios está empezando a orar. Amén. Y sabe que hoy quiero hablarte de 3 personajes de la Biblia. Amén. Que me dan a entender que sí se puede tener una relación con Dios. Amén. Una pasión tan genuina con Dios. Amén. Y fueron hombres como nosotros. Amén. De carne, de hueso, de sangre. Amén. Que también tenían cabello, tenían cejas, igualitos a nosotros. Amén. Pero esos hombres, amén, cuando yo los veía, amén, veía su vida y me doy cuenta que realmente sí se puede tener una vida apasionada por Dios. Amén. Y hoy quiero hablarte acerca de Enoc. Amén. Enoc, amén. La Biblia no habla tanto de Enoc. Unos cuantos versículos habla la Biblia acerca de Enoc. Enoc no fue un profeta. Amén. Enoc no fue una persona que levantó paralíticos. No fue un milagrero. Amén. Enoc no hizo milagros. Amén. No levantó a ningún paralítico. Pero sabe que me impacta lo que dice la palabra acerca de Enoc. Amén. Y dice Génesis 5, 22 al 24. Dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Amén. Dice que caminó Enoc con Dios 300 años. Amén. Pero la vida de Enoc fueron 365. Amén. Entonces me ponía yo a pensar, amén, ¿dónde están esos 65 años de Enoc? Amén. Si Enoc caminó con Dios 300 años, los 65, ¿qué estuvo haciendo? Amén. Y sabe que en Israel, amén, la gente, amén, el pueblo de Israel, amén, los judíos tienen una costumbre de enseñar a sus hijos, amén, lo que es el Pentateuco, amén, lo que es la palabra de Dios, quiénes son ellos, de dónde vienen, quiénes son sus ancestros, amén. Les empiezan ellos a enseñar todo lo relacionado de sus vidas, amén, de sus antepasados, amén. Y sabe que me doy cuenta que Enoc vivió 65 años escuchando solamente de Dios, amén. Enoc solamente escuchaba, quizás iba al culto, amén, a la sinagoga y escuchaba la palabra, amén, y escuchaba y leía las tablas y empezaba a entender lo que Adán, quizás yo me imagino a Enoc pensando cómo fue Adán, amén, cómo fue la relación que tuvo Adán con Dios, amén. Entonces solamente Enoc se la pasó 65 años, amén, viviendo, amén, de escuchar palabra de Dios. Amén. Solamente tenía una palabra, amén, que estudiaba, amén, estudiaba acerca de Dios, acerca de sus cosas, amén, de dónde venía Él, amén. Pero me doy cuenta, hermano, que no es necesario, amén, que solamente tengamos ese deseo, amén, o no es necesario solamente ir a la iglesia a escuchar de Dios, amén. Muchas veces nos conformamos con ir solamente un domingo, amén, un martes, un miércoles, si hay oración vamos, amén. Nos conformamos muchas veces solamente con escuchar de Dios, amén, y pensamos que por ir el domingo, amén, y estar en la iglesia, pensamos que ya la armamos, que ya gloria a Dios, amén, Dios ya está conmigo, amén, y gloria a Dios porque Dios está contigo, amén. Pero ¿sabe lo que me enseña Enoc? Amén, es de que Enoc 65 años estuvo solamente escuchando de Dios, pero realmente no le conocía. Amén. Pero dice la palabra que después de que engendró a Matusalén, amén, amén, caminó con Dios 300 años. Amén. Desde que pasaron 65 años, amén, y no conoció de Dios. Solamente lo había escuchado por palabras. Amén. Solamente prédicas de él quizás escuchaba. Amén. Quizás nada más leía folletitos de Dios. Amén. Pero sabe que pasaron
Desde que nació Matusalén, amén, él conoció a Dios. Él tuvo un encuentro personal con Dios. Amén. Y sabe que es necesario, amén, aun cuando nosotros vayamos a la iglesia, aun cuando nosotros oremos, amén, tener ese deseo de buscar, de conocerle a Dios. Amén, que le digamos a Dios o al Espíritu Santo, revélate a mi vida, amén, para saber realmente quién eres tú. Amén, porque muchas veces pensamos, amén, que solamente, amén, con ir, solamente con leer, amén, solamente con orar 5 o 10 minutos, pensamos que ya somos unos santos. Amén, pero realmente se necesita una vida apasionada por Dios. Amén. Dice que Enoc caminó 300 años con Dios. ¿Se imagina? 300 años caminando con Dios. Me imagino yo cuando dice que Enoc no vio muerte, Enoc se fue. Amén, Dios se lo llevó. Y me imagino yo la vida de Enoc o la relación que tuvo Enoc con Dios. Y me doy cuenta que fue tan maravillosa. Amén. Ese deseo que pudo sentir Dios. Amén. De Enoc, de decirle, ¿sabes qué, Enoc? Tú estás en la tierra, yo estoy en el cielo. Pero hay tanta relación que tenemos, una relación tan maravillosa, que yo ya no puedo que tú estés lejos. Yo necesito que tú ya estés conmigo. Amén. ¿Te imaginas esa relación tan íntima que pudo tener Enoc con Dios? Amén, que Dios decidió llevárselo. Amén. Enoc no vio muerte, solamente Dios lo arrebató y se lo llevó con él. Amén, qué maravilloso, amén. Pero me doy cuenta que ¿por qué sucedería eso? Amén, por la relación que tuvo. Amén. Ese deseo, amén, de Dios, de que tener ya a Enoc cerca. Amén. A ese deseo de tener, que tenía Enoc, de tener a Dios cerca ya. Amén. Entonces me doy cuenta que realmente sí se puede tener una relación con Dios. Amén. Entonces no nos conformemos solamente con ir a la iglesia. No nos conformemos solamente con escuchar. Amén. Hay veces en que estamos en el Facebook, salen prédicas y escuchamos 5 minutos, 3 minutos, una palabra y gloria a Dios. Amén. No nos conformemos solamente con eso. Amén. Sino digámosle, Señor, necesito que te me reveles a mi vida. Necesito que tener esa pasión por ti. Amén. Y otro personaje, amén, me llamó mucho la atención Noé. Amén. ¿Qué diríamos de Noé? Amén. Noé fue aquel hombre que construyó el arca. Amén. Noé anduvo empujando burritos. Amén. Empujando los caballos. Amén. Quizás olía feo, andaba sudado. Amén. Pero se apasionó tanto por Dios que le creyó a Dios. Amén. Y andaba con todos los animales. Amén. Puchándolos. Amén. Para que pudieran entrar al arca. Amén. Y sabe que dice ahí en Génesis 6:9, dice, Noé, varón justo, amén, era perfecto en sus generaciones. Dios caminó con Noé. Qué maravilloso, amén. Yo una vez le dije a uno, prediqué en la iglesia, y yo les hice esa pregunta a los varones, le dije, ¿cuántos conocen a Dios? Amén. Y todos, gloria a Dios, yo lo conozco, amén. Y ahora les dije, bueno, ¿cuántos Dios los conoce? Amén. Porque Dios nos va a conocer solamente cuando tenemos relación con Él. Amén. Cuando tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, con Dios. Amén. Cuando tenemos ese deseo de buscarle. Amén. Es cuando nosotros vamos a conocer a Dios. Pero si nosotros no tenemos ese deseo de buscarle, de avivarnos, de estar conectados con Él día tras día. Amén. Dios no puede hacer nada en nosotros. Amén. Todo está en nosotros. Amén. Y sabe que vemos que Noé era justo. Amén. Caminó con Dios. Amén, qué maravilloso, les digo, es caminar con Dios. Amén. Pero me imagino yo cómo fue la relación de ellos. Amén. Que Dios se reveló a Noé. Amén. Para mandarles, para decirle la longitud del arca. Amén. Creo yo que en ese tiempo no había WhatsApp. Amén. Quizás no le mandó un PDF y le dijo, mira Noé, tanto para acá, tantos codos para allá, tantos codos de alto, ¿no? Amén. No había WhatsApp, no había PDF. Amén. No había computadora, no había Google, no había nada de dónde sacar. Amén. Las instrucciones de cómo crear un arca. Amén. Pero ¿sabe de cómo fue esa comunión o cómo fue esa revelación? Amén. Fue porque Noé tenía una relación con Dios. Amén. Me imagino yo a Noé viendo las estrellas. Amén. En una noche diciéndole a Dios, Señor, ¿qué voy a hacer? Amén. Orando a Dios. Amén. Pidiéndole a Dios dirección. Amén. Porque Noé, se imagina que hoy en día se levante un Noé.
amén, y nos diga, viene un diluvio, amén. ¿Se imagina las grandes tormentas que se están viendo hoy en día? Nos daría miedo, ¿no? Que es que todo eso se está aconteciendo, amén. Pero en aquel tiempo no había sequedad, no había nada, amén. Entonces me doy cuenta que realmente sí se puede caminar con Dios. Me doy cuenta que realmente hoy el ser humano, amén, sí puede tener una relación íntima con Dios. Sí puede uno conocer al Espíritu Santo, amén. Sí podemos conocer a esa persona que está ahí presente, amén. Cada momento que nos levantamos, que nos dormimos, que comemos, que vamos al trabajo, que vamos a nuestra casa, el Espíritu Santo va con nosotros, amén. Entonces, qué maravilloso es tener una relación con Dios, amén. Pero me imaginaba yo esto, amén, de cómo fue la relación que tuvieron ellos dos, amén. Y sabe que eso me apasiona, amén, por decirle a Dios, Señor, yo también quiero ser así, yo también quiero tener una relación contigo, amén. Yo también quiero que tú te reveles a mi vida, amén. Quizás sería de locos, amén, decirle, úsame como Noé, yo también quiero hacer una barca, amén. Será irónico, amén. Pero sabe que Dios nos puede usar, amén, en otra manera, amén. El tiempo de ellos ya pasó, ahora hay tiempos que nos corresponden a nosotros, y que nosotros, este tiempo es de nosotros, que nosotros tenemos que impactar a la sociedad, no por nosotros, sino por Cristo, amén. Que Cristo sea reflejado por medio de nosotros, amén, hacia la gente, amén. Porque nosotros somos vasos útiles en Dios, amén. Pero si nosotros nos quedamos callados, nada sucede. Si nosotros nos quedamos en silencio, si nosotros no hablamos de Cristo, nada va a suceder, amén. Es necesario tener relación con Dios, amén. Es necesario creerle a Dios, amén. Es necesario, amén, tener esa relación de Dios, amén. Necesitamos relacionarnos, apasionarnos por Dios. Y otro hombre que me llama la atención es Abraham, amén. ¿Qué diríamos de Abraham? Amén. Una de las cosas que me gustan de la historia de Abraham es que Abraham hizo todo lo que Dios le pidió, amén. Pero sabe que hay una palabra que dice en Isaías 41:8, dice, oh Israel, eres mi siervo, tú, oh Jacob, a quien he escogido, la descendencia de Abraham, mi amigo, amén. Le llama Dios a Abraham amigo, amén. Qué tremendo, hermano, porque me doy cuenta que realmente sí se puede tener una relación con Dios, amén. Quizás es algo que te estoy repitiendo y te estoy repitiendo, amén, pero quiero que cuando tú salgas de esta transmisión, amén, que cuando estés en tu cuarto o cuando estés solo, amén, que esta palabra te empiece a taladrar tu mente, amén, y te empiece a taladrar y te haga sentir que oremos, que busquemos a Dios, amén. Porque imagina que Dios nos llame amigos. Yo me llamo Jorge y qué maravilloso sería que Dios me diga, Jorge, tú eres mi amigo, amén. Qué maravilloso, amén, porque no cualquiera. En mi vida solamente tengo 2 amigos, amén. Y los demás, ¿qué son? Compañeros, conocidos, amén. Entonces, ¿se imagina cuántos seres humanos sabemos en la tierra? Amén. Y cuántos amigos hay con Dios, cuántos amigos tiene Dios en la tierra, amén. Esperemos que nosotros seamos también amigos de Dios, amén. A Abraham Dios le llamó amigo, amén. Y para poder tener una amistad con alguien se necesita primero tener relación, amén. Yo recuerdo a este amigo que tengo, amén. Era una amistad tan maravillosa porque pasábamos horas y horas y horas hablando y no nos cansábamos, amén. Íbamos al súper, íbamos a las fiestas, íbamos a donde lo mandara su mamá, donde me mandara mi mamá. Siempre andábamos juntos, amén. Siempre traíamos las mismas playeras, íbamos a comprar zapatos, los comprábamos iguales, todo lo queríamos igual, amén. Pero sabe que esa amistad, amén, se dio a causa de la relación que teníamos, amén, porque nos frecuentábamos, amén, día tras día, noche tras noche hablábamos, amén. Entonces me doy cuenta de que realmente sí se puede ser amigo de Dios, amén. Pero no solamente que nosotros conozcamos a Dios, amén, sino que Dios nos conozca a nosotros, amén. Que Él diga, realmente este es mi hijo,
Amén. Que Dios diga de nosotros que realmente somos personas o somos cristianos. Amén. Y sabe que siempre en la iglesia, amén, que yo pertenezco, el pastor siempre nos había enseñado esto. Amén. Les preguntaba a los varones, ¿verdad? Les hacía esa pregunta. Amén. Quien más nos conoce es nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Si queremos saber si nosotros realmente somos cristianos, amén, pregúntale a tu esposa, pregúntale a tus hijos. Amén. Porque en la casa es donde se nos hace un poco de fácil, amén, desconvertirnos. Amén. Pero sabe que la relación con Dios debe ser continua. Amén. ¿Para qué? Para que el hombre carnal no se nos quiera levantar en contra de nosotros. Amén. Y sabe que esta palabra Dios la puso en mi corazón hace días. Amén. Dios ya me había hablado a mí hace tiempo de la pasión por Él. Amén. De apasionarnos por el Espíritu Santo, de apasionarnos por Dios. Amén. Sabe que sin Dios no somos nada. Amén. Persona que quizás nos ves, que quizás tú dices, mira, yo no he ido a ninguna iglesia, yo no conozco de Dios. Yo te invito a que le des una oportunidad a Dios. Amén. Dios está presto para cualquier persona. Amén. Hace días hablaba yo con un joven y le compartía de Cristo. Amén. Y yo le decía, mira, Dios está tocando. Amén. Y si es como si cuando va el cobrador o va una persona a tocar tu casa. Amén. Está en ti abrir. Si tú abres, la recibes, ¿verdad? No, sí. Entonces, es lo mismo con Dios. Dios está presto. Amén. Él toca. Y si tú abres, amén, Él entra. Amén. Él no es aborazado, Él no es una persona un ser, amén, que se quiera propasar, ¿no? Él es respetuoso. Si nosotros le damos la oportunidad, amén, Él está presto para bendecirnos, para ayudarnos, para libertarnos, para darnos vida, amén, y vida en abundancia. Amén. Entonces, sabe que si tú necesitas de Dios, amén, no dudes en mandar un mensaje. Amén. Ahí escriban sus peticiones. Vamos a estar orando ahorita. Amén. Por las necesidades. Sé que Dios va a hacer algo. Amén. Sé que Dios se está moviendo. Amén. Dios va a traer restauración. Amén. A familias. Amén. Dios va a hacer algo maravilloso. Amén. Y sabe que yo me siento contento, agradecido con Dios por esta oportunidad. Amén. Y sé que Dios está hablando, amén, pero quiero concluir con la palabra, amén, de estas tres personas, amén, que hemos hablado hoy, amén, y hablamos de Enoc, ¿se acuerdan? Que hablamos de Enoc. Dice que Enoc, amén, nos enseña, amén, a no solo vivir en la iglesia escuchando prédica tras prédica, amén. Enoc me enseña que no me conforme, amén, solamente a ir a la iglesia a escuchar palabra. Amén, que no me conforme a escuchar videos de prédicas. Amén, que no me conforme solamente con ir 1 o 2 días a la iglesia. Amén, Él no me enseña, amén, a que sí se puede vivir una vida, amén, conforme, amén, a Dios. Que sí se puede tener una relación con Dios. Amén. Él no nos enseña, amén, a no conformarme. Amén, a no solo conocer al Dios de la Biblia. Amén. A no solamente conocer la que dice la palabra, sino que el Dios que está hablando aquí se me revele. Amén. El Dios que está hablando aquí, amén, se revele a mi vida. Amén. Entonces Él no me enseña eso, a que no me conforme solamente con ir a la iglesia. Amén. Él no me enseña a que si voy a la iglesia, amén, conozca a Dios. Y si yo llego a mi casa, busque a Dios hasta que Dios se me revele. Amén. Porque es difícil caminar sin Dios. Es difícil caminar tantos años, amén, que se imagina estar 20 años en la iglesia, amén, y que venga Cristo y no nos vayamos. Sería tan fuerte eso, tan tremendo, amén. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios, amén, no lo hemos conocido, no se nos ha revelado. Entonces Dios está presto para que se revele a nosotros, amén. Otro personaje fue Noé, amén. Noé nos enseña a ser justos, amén, a caminar con Dios. Amén. Necesitamos nosotros ser justos en todas las cosas. Amén. Noé me enseña a que sí se puede ser direccionado por Dios. Amén. En todo momento Dios está presto para direccionarnos. Amén.
¿Sabe? Porque hay veces en que nos levantamos en las mañanas y acarreados para ir a trabajar y no oramos a Dios. Amén. Y vamos acarreados al trabajo y de repente queremos chocar. Amén. Casi nos chocamos, casi tenemos un accidente. Amén. O tenemos problemas en el trabajo o X cosa. Amén. Y le decimos a Dios, pero ¿dónde estás tú? ¿Por qué no me ayudaste? Espérate. Amén. Si nos levantamos, amén, y no le buscamos a Él, amén, se imagina cómo Dios nos va a bendecir. Por eso es necesario, aunque sean 10, 15 minutos, lo que tú puedas orar, pero ora. Y una vez le dije a un hombre de Dios, le dije, oye, ¿cuánto tengo que orar? Amén. Tengo que orar 1 hora, 2 horas, ¿cuánto? Si vemos la palabra, Jesús dijo, mínimo 1 hora. Amén. Hay unos que son muy fieles en los diezmos. Entonces, normalmente si le diezmamos a Dios las horas, amén, serían 2 horas 40 minutos que le corresponden a Dios. Entonces, necesitamos, amén, tener relación con Dios. Amén. Aunque sea el tiempo que tú puedas. Este hombre de Dios me dijo, ora, no importa el tiempo, sino que ores. Amén. Cada mañana que te despiertes, dile, Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Amén. Guíame en este día. Amén. Revélate en mi vida. Amén. Y Dios nos va a dar el éxito, Dios nos va a dar la victoria en todas las cosas. Otro personaje es Abraham. Abraham me enseña a que sí se puede tener una amistad con Dios. Amén. Una amistad sobrenatural. Amén. Abraham me enseña que no hay impedimentos para el que quiere portar la gloria de Dios. No hay impedimentos. Amén. Abraham me enseña que cuando tú eres amigo, amén, e hijo, tienes privilegios. Amén. Cuando nosotros somos amigos de Dios y aunque somos hijos de Dios, amén, tenemos privilegios. Amén. Abraham me enseña que realmente Dios nos ama. Amén. Dios está presto para nosotros. Dios está presto para ayudarnos. Amén. Y sabe que quiero orar por esta palabra, que sé que Dios va a obrar, sé que Dios está levantando, amén, una generación, amén, que se apasione por Dios. Una generación que no le tema a las personas de afuera. Amén, porque sabe que muchas veces nos da temor hablar de Cristo. Yo recuerdo, trabajé en una empresa y cuando yo estuve ahí, amén, yo me llevaba folletos, amén, me llevaba folletos. Salí de esa empresa donde les comenté al principio que me empecé a involucrar mucho con los amigos y empecé yo a hablar mal, empecé yo a andar otra vez en la carne. Renuncié, pero cuando yo entré a esta empresa, ¿sabe qué empecé a hacer? Y dije, el primer día que pisé la empresa, yo dije, al primero que me tope le voy a decir que soy cristiano. Amén. Y cuando yo estuve ahí en la junta, que estuvimos ahí en la entrevista, juntaron a todos los trabajadores que iban a empezar a laborar y nos presentamos y todos, y lo primero que yo les dije, yo soy cristiano y cuando necesiten algo aquí estoy para ayudarlos. Y me puse bien nervioso y me puse, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero sabe que pasó el tiempo. Amén. Y cuando yo estuve ya estuve en mi área y todo, amén, duré trabajando ahí alrededor de casi 3 años. Y cuando yo estuve ahí, gloria a Dios, porque todos me conocían por el hermano. Amén. Y hasta ahorita han pasado alrededor de 5 años que salí de ese lugar. Y hasta ahorita los trabajadores me hablan para pedirme consejos. Amén. Me hablan para pedirme oración. Amén. Me hablan para pedirme ayuda en todas las áreas. Amén. Pero una de ellas es la oración. Amén. Entonces me doy cuenta que realmente somos útiles. Amén. En las manos de Dios. Sin Dios no somos nada. Somos personas vacías. Amén. Entonces, lo único que les digo en esta noche es de que apasionense por Dios. Hay mucha gente, muchas almas que se pierden. Amén. Y nosotros como hijos de Dios, como cristianos, muchas veces nos quedamos callados, no hablamos, no les damos el plan de salvación, no les hablamos de Cristo. Amén. Por miedo, por temor o por vergüenza a que vayan a decir de nosotros. Amén. Pero es necesario hablar. Amén. Hoy quiero concluir con esta palabra, amén. Pero voy a leer las peticiones. Amén. Amén. Vamos a estar orando. Amén. Vamos a ver. Dios va a hacer algo, amén. Dios está obrando. Amén. Amén. Silvia Espinosa, amén.
Vamos a orar por su sobrino Saúl y su mamá. Amén. Cancelamos todo diagnóstico del COVID. Amén. Sé que ahorita el virus está muy fuerte. Amén. Necesitamos nosotros también poner de nuestra parte en cuidarnos. Amén. No andar como locos, ¿verdad? Como dicen. Amén. Sino simplemente cuidarnos. Amén. Pero aparte de cuidarnos, amén, fortalecernos en el espíritu. Amén. Orar más a Dios. Buscar más a Dios. Amén. Necesitamos de Él. Amén. Para que el Dios se pueda revelar a nosotros. Amén. Entonces, vamos a orar. Amén. Dios va a hacer algo. Amén. Vamos a estar orando por su sobrino y por su mamá. Amén. Que Dios le sane, Dios le restaure. Amén. Dios va a hacer un milagro. Amén. Lo creemos. Amén. Hay mucha gente que tiene esa enfermedad, ese virus. Pero los hijos de Dios, amén, tenemos algo que los de afuera no tienen, amén, y es su cobertura, es la esperanza, amén. Tenemos el Espíritu Santo, que es nuestro sanador, que es el que nos restaura, que nos da fuerzas, amén. Entonces tenemos un privilegio como hijos de Dios, amén. Entonces declaramos sanidad sobre su vida, declaramos que Dios le restaura, amén, que Dios va a hacer cosas maravillosas, cosas grandes, amén, y que sea Dios obrando en todo momento, amén. Rosario González, amén. Oración por su salud, amén. Cancelamos, amén, todo eso. La glucosa, amén, la presión alta, que se regule, amén, en el nombre de Jesús. Que sea Dios obrando en todo momento, amén. Que Dios restaure, amén, su salud. Que Dios sea obrando, sea ministrándole ahí donde está, amén. Y que empiece a tener un cambio, amén, en las próximas horas, amén. Que mañana, que cuando se despierte, ella pueda expresar o pueda sentir un cambio, amén, de parte de Dios. Amén. Los pastores de nuestra hermana Silvia, oramos por ellos, amén, que Dios los levante, los restaure, amén. La necesidad que están pidiendo sea sanado, amén, en el nombre de Jesús, amén. Poderoso Dios, bendecimos, amén. Oramos, amén. Pasti Macías, oración por la salud de mi hermano Omar Saucedo, por la salvación de mi esposo Julio, amén. Pastores, vamos a cumplir un segundo aniversario, gloria a Dios, amén. Vamos a orar, amén, que Dios sea sanando, restaurando la salud de mi hermano Omar Saucedo, amén, que Dios restaure, que Dios haga un milagro, amén. Conocemos y tenemos un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios que sana, un Dios que restaura, amén, un Dios que no hace excepción de personas, amén. La salvación de su esposo, amén, claro que sí, amén. Dios tiene un propósito grande, amén, por nuestro hermano Julio César, amén. Declaramos que el Señor obra, que el Señor en los próximos meses, en los próximos días, va a empezar a tener una revelación de Dios, va a empezar a experimentar, amén, algo de parte de Dios. Sabe que mi familia, solamente mi abuelita, mi hermana y yo somos cristianos. Mi madre ya aceptó a Cristo, no se congrega, pero aceptó a Cristo, es parte ya del Señor, amén. Y sabe que cuando ella oraba, cuando ella estuvo en los primeros días o veces que aceptó a Cristo, ella me hablaba y me hacía preguntas y me decía, mira, es que en la madrugada yo siento que me despierto y yo siento que algo me dice, amén, que ore, amén. Y yo le dije, mira, pues el diablo no te va a decir que ores, amén. Entonces tú ora, es Dios hablando a tu vida, amén. Entonces pasé alrededor de 10 años orando por mi madre, amén, para que Dios la alcanzara, y la alcanzó, amén. Entonces sé que su esposo, amén, Dios va a hacer un milagro también en su vida, amén. Y por los pastores, amén, que van a cumplir un segundo aniversario en la misión, que Dios le prospere, le levante, amén, le siga añadiendo a lo que han de ser salvo. Hay mucha gente, amén, que se va a empezar a añadir a la misión, amén, y Dios va a hacer cosas grandes, amén. Oramos por el matrimonio de Ari y Juanito y sus hijos, amén. Saludos, bendiciones. Dios le va a obrar, amén, porque Dios está obrando en su vida, amén. Sé que Dios está trayendo un nuevo nivel, amén. Hay algo que Dios está haciendo en esta página, amén, en esta plataforma, amén, porque hay muchos que usan la página y hacen cosas que sin sentido, amén, cosas que no ayudan, no edifican, pero sé que Dios está haciendo algo por medio de esta plataforma, amén. Bendecimos a su familia, amén. Oración otorgada a Hernández Valderas, amén.
Les bendecimos a la familia Hernández Valderas, que Dios sea obrando, amén, que Dios sea restaurando, que Dios sea trayendo lo que están pidiendo, lo que están anhelando en su corazón, amén, aunque hay un deseo en su corazón, que Dios va a cumplir, amén, y que por años lo han estado deseando, amén, y es el tiempo donde sus ojos van a ver lo que tanto anhelan de parte de Dios, amén, porque puertas se abren, amén, hay un llamamiento tan profundo, tan grande de parte de Dios sobre sus vidas, amén, y que es el comienzo donde Dios lo va a empezar a empujar, amén. Sandra, amén, pido la oración y salud por mi trabajo. Sandra Saucedo, amén. Oramos, amén, por su salud, que Dios le restaure, que Dios le levante, amén, y por su trabajo, amén, que sea Dios obrando, en todo momento que sea Dios obrando, amén. Oración por la salud del cuerpo en el nombre de Jesús, amén. Así va a ser, hermana Adri, Dios le va a levantar, Dios le va a restaurar en el nombre poderoso de Jesús, amén. Dios es un Dios de milagros, amén. Dios va a hacer un poderoso milagro, amén. Wow, sé que Dios va a empezar a... Nosotros, yo prediqué ayer con los varones en una célula que tuvimos, y algo que yo les decía es que nosotros somos salvavidas, amén. Yo hace tiempo veía una película acerca de personas que están en una playa salvando vidas, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que realmente nosotros somos esas salvavidas también, amén. Y a nosotros Dios nos ha dado esa palabra, nos ha dado esa revelación, amén, que si nosotros hablamos, amén, la gente se puede salvar, amén. Si nosotros traemos la palabra de Dios, amén, a la gente, amén, esa gente puede ser salva, amén. Nosotros somos salvavidas, que no se le olvide eso, amén. Gloria a Dios, amén. Dios es bueno, amén. Nos sentimos contentos, agradecidos con Dios por este día, amén. Y espero que no sea la primera y última vez que esté compartiendo con ustedes, pero sé que Dios, mi hermano Milo, amén, un gran amigo, amén. Sé que Dios va a hacer algo grande en su familia, amén, en su esposa, en su ministerio. Hay un grande ministerio, amén, pero Dios lo está preparando, amén, para algo grande. Hay algo que se va a desatar, amén, sobre sus vidas, amén. Ya el cumplimiento ya está, amén. Dios lo va a hacer, amén. Bendiciones a su padre, también un gran amigo, amén. Declaramos sanidad sobre su vida, amén. Declaramos que Dios haga algo maravilloso en él, amén, y que sea Dios obrando en todo momento, amén. Pues no quisiera dejarlos, amén, pero gloria a Dios, amén. Nos gozamos por esta palabra, amén. Apasionese por Dios, busca a Dios, busque más a Dios, búsquele, amén. Y Dios no hace excepción de personas. Dios está presto para bendecirnos, amén. Amén, amén. Oramos por la salud de su hija Maribel, amén. Gloria a Dios. Que Dios sea obrando, sea restaurando en todo momento, amén. Todo malestar, todo aquello que estorbe, todo diagnóstico del médico, Dios lo cambia en el nombre de Jesús. Dios restaura en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Amén. Ya para concluir. Amén. Y sea Dios obrando, que la palabra que han escuchado, amén, la atesore en su corazón, la atesore bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Amén. Y que dé fruto. Amén. Que dé fruto. Y que el día de mañana usted también esté compartiendo la palabra de Dios. Amén. Dios no está negando a nadie, amén. Dios está presto para nosotros, amén. Vamos a orar. Si usted puede cerrar sus ojos o no los cierre, amén. No se vaya a desconcentrar de lo que está haciendo, pero oramos a Dios, amén. Poderoso Dios, te damos gracias por la oportunidad, Dios, que nos has prestado de estar aquí en esta plataforma compartiendo tu palabra, Señor. Hoy nos presentamos, Señor, con un corazón dispuesto a escuchar, a recibir lo que tú tenías para nosotros. Hoy te pido, Padre, que la palabra, Señor, que ha sido sembrada en esos corazones, en el próximo tiempo, Señor, pueda dar su fruto. Aquellas personas que están pidiendo por la salud, sea usted, Señor nuestro, restaurando, trayendo sanidad en el nombre de Jesús. Aquellos que piden, Señor, por salvación de familia, de esposos, de esposas, de hijos, sea usted, Señor, añadiéndolo, Señor, al camino.
sea usted trayéndolo, Padre, que sabemos, Señor, que lo que usted desea es que nadie se pierda, sino que todos caminemos juntos hasta su venida. Te pedimos, Padre, que siga bendiciendo esta página, que siga trayendo palabra fresca, palabra viva a nuestros corazones, y que su presencia siempre esté delante de nosotros. Amén. Que su presencia siempre vaya caminando delante de nosotros. Amén. Y que no nos apague, amén, el problema, la enfermedad. Amén. Que esas veces que a veces no sentimos o no queremos seguir adelante. Amén. Que eso nos fortalezca más a seguir buscando tu presencia. Amén. Declaramos, Señor, que tu presencia está con cada persona que está viendo este video, lo que lo vieron. Amén. Que reciban la palabra de Dios y que reciban, Señor, conforme a tu voluntad. Amén. Su milagro, su necesidad, sus peticiones. Amén. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Les bendecimos y nos vemos pronto. Amén. Espero volverles a ver. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.